meditación de hoy. Si quieren abrir sus Biblias a Hebreos, capítulo 11, versículos 32 a 40. Hebreos 11, 32 a 40 otra vez. Y terminamos nuestra serie que ha pasado por todo el libro de Hebreos, capítulo 11. Y hoy va a ser la última sermón que tenemos de esta serie. La semana que viene vamos a estar empezando otra serie en el libro de Esther. Así que vamos a empezar eso la semana que viene. La fe es la certeza dinámica de que Dios será literalmente fiel a su palabra en el futuro, aunque todavía no lo veamos todo. La fe cree en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que hoy nuestro sermón está titulado Fe Heroica. Vamos a ver nuestro punto principal que estamos tratando de hacer hoy. Es la fe que es heroica. Es una fe que continúa confiando literalmente en la palabra de Dios con una creencia en el hecho de que Dios hará lo que dice que hará en su palabra. Voy a leerlo otra vez. La fe que es heroica es una fe que continúa confiando literalmente en la palabra de Dios con una creencia en el hecho de que Dios hará lo que dice que hará en su palabra. Ahora, tan cerca como puedo determinar, hay 4 puntos finales de fe que son hechos en estos versos. Así que vamos a mirar a versículos 32 a 40 hoy. Y el primer punto de fe que vamos a ver aquí son ilustraciones finales de esa fe heroica. En versículo 32 dice: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, de David, Samuel y los profetas. Ahora quiero que se fijen en cómo empieza este versículo. Dice, ¿y qué más diré? Porque el tiempo me faltaría. Lo que esto significa es que el escritor está concluyendo sus heroicas ilustraciones de fe. Podría haber escrito volúmenes sobre el tema. De hecho, podría escribir volúmenes sobre cada uno de los que se nombran aquí, pero los menciona de pasada y a modo de conclusión. A diferencia de las personas mencionadas anteriormente, en las que da algún detalle, aquí solo menciona un nombre. Menciona 7 héroes finales de la fe distintos. Y cada uno de esos se puede poner en diferentes grupos. Vamos a tener 3 grupos realmente. El primer grupo que está aquí en este versículo, que está con los nombres, durante el tiempo de jueces. Son 4 ilustraciones del libro de los jueces. No vamos a ir a cada uno de ellos y ver todo lo que ellos tenían que hacer, pero durante el tiempo de los jueces todos hacían lo que era correcto a sus propios ojos. Suena familiar, ¿no? Como estamos ahora. Todos quieren hacer las cosas que ellos quieren hacer correcto en sus propios ojos. No estén pensando en Dios, sino así que encontraron a alguien que creyera y siguiera a la palabra de Dios. Fue extremadamente raro. Y estamos aquí, igual nosotros, nuestra sociedad, está más difícil de encontrar. Entre alguien que no está en la iglesia o lo que sea, pero miramos de los tiempos de los jueces. En ese tiempo tenía que subir gente que iban a ser líderes para el pueblo de Israel. Y no había muchos, pero Dios siempre vino y trajo para sus propósitos a alguien para hacer estas cosas. Y Gedeón, en Jueces 7 y 8, dice, por fe creyó
en la palabra de Dios y redujo su ejército a 300 hombres. Recuerda que él tenía más de eso. Y de ellos tenían que ir y había diferentes cosas que ellos tenían que hacer. Y Dios dice, ok, si todos los que cuando vinieron a donde había un arroyo de agua y tienen que bajarse para tomar agua, los que quedaron, los que tomaron con sus manos, ok, va a casa. Los que tomaron, pero guardaron su espada y todo eso, había diferentes cosas que seguía cortando ese ejército hasta que solo quedaba 300. Él creyó la palabra de Dios y redujo su ejército a 300 hombres y se enfrentó a los miles de madianitas y amalecitas y venció y mató a 120,000, 300 contra 120,000 enemigos. Él creyó lo que Dios había dicho. La fe heroica no confía en los grandes números para la victoria, confía en Dios. Eso es lo que podemos ver solo de la palabra, solo el nombre de Gedeón. Barak, en Jueces 4 y 5. Por fe, Barak no iría contra los cananeos a menos que la profetisa de Dios, Débora, fuera con él. Tenía tanta fe en la importancia de la presencia de la palabra de Dios. Se enfrentó al enorme ejército de Sísara y lo derrotó. Otra vez, no iba a salir sin quien podía darle palabra de Dios. Tenía tanta fe en Dios, necesitaba que Débora venía con él. Y Dios reconoció y puso a él también con el escritor, poniendo a él en esta parte de los de fe. La fe heroica confía totalmente en la palabra de Dios y en quien la comunica con precisión. El tercero que dicen aquí es Sansón. En Sansón, Jueces 13 a 16. Hay un escritor, un predicador de años pasados, se llama Kent Hughes. Él dijo que normalmente cuando se piensa en Sansón, no se piensa en él como un gran hombre de fe, sino como un gran soquete que era un mujeriego enloquecido por la lujuria, cuyas ondas cerebrales morales se habían desinflado. Él solo estaba pensando en cosas y no estaba pensando en Dios. Pero al final de su vida, leemos en Jueces, cuando él finalmente, por la fe, Sansón, habiendo perdido mucho, recuperó sus sentidos espirituales y fue a la guerra contra los filisteos, creyendo que Dios podía darle y le daría una victoria final. Recordamos que encontró su fuerza otra vez y cayó todo enfrente de ellos. Sí, ya estaba ciego y todo. Su momento final en la tierra se volvió al Señor y confió en el Señor y pidió que Dios le diera fuerza para destruir a los filisteos. Otra vez, la fe heroica confía en Dios hasta el momento final de la vida en la tierra. Incluso cuando uno ha tomado algunas decisiones malas, quizás aún estúpidas en la vida. Y vemos en eso un ejemplo entonces en Sansón, por lo que él hizo. También uno más en este grupo que vemos ahí, Jefté, Jueces 11 y 12, dice también que este hombre por fe estuvo dispuesto a ir a luchar por Israel contra los amonitas, creyendo que Dios le daría la victoria y que Dios lo haría un líder. Después él hizo un voto, recuerdo con su hija, un voto que no debía, pero por fe lo mantuvo. Y Dios
Dios vio eso también como fe para él. El grupo 2 que tenemos de esta ilustración, de este final, el grupo final, es dos ilustraciones de los libros de Samuel. Primero vemos David. Y David, él es legendario porque como un gran guerrero de la fe, desde el episodio con Goliat, fue el rey más grande de Israel, un escritor de salmos y un hombre conforme al corazón de Dios. Obvio, él tenía fe. También fue un pecador. Sabemos lo que pasó, Batseba y todo. Pero también pidió perdón al Señor. Vemos eso en Salmo 51. Y él fue un hombre de fe, uno que estaría ahí puesto en esta lista. Y Samuel, ya sabemos, Samuel fue el primero de los profetas y el último de los jueces que vivió toda su vida consagrada a Dios, al servicio de Dios. Recuerda cómo su madre oraba que quería tener un hijo y prometió, si podía tener un hijo, iba a ser consagrada al Señor. Y cuando él nació, Dios escuchó, cuando dio a luz, lo trajo al tabernáculo donde ellos tenían ese tiempo, donde adoraban al Señor, y lo dejó con el sacerdote ahí. Y él fue un juez, él fue un profeta, y Dios le usó mucho. Él fue quien fue a David para decirle que él iba a ser el rey de Israel. Así que vemos también que él tenía fe, esa fe heroica que ellos recibieron. También el último grupo que hablamos es los profetas. Y la realidad, los profetas que ellos hicieron predicciones proféticas sin importar lo que enfrentaran. Y, algunos de ellos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, eran profetas, para nombrar algunos. No tenían miedo, tenían que enfrentar a reyes, tenían que enfrentar a líderes en diferentes lugares. Y vemos que, vamos a ver después, algunas de las cosas que han pasado a ellos. Ahora bien, cada uno de los mencionados tenía una verdadera confianza y fe en Dios y en su palabra cuando esa clase de fe era rara en ese tiempo, especialmente para los del tiempo de jueces. Alguien que confiaba en Dios y su fe estaba en Dios, en su palabra. Cada persona de fe de alguna manera se destacaba y estaba sola. No era como tenemos un grupo aquí que conocemos al Señor como Salvador Señor, que tenemos alrededor de nosotros como una familia. No, ellos estaban solos. Y ninguno de estos mencionados tuvo una fe perfecta, porque todos ellos tuvieron algunos problemas personales. Obvio, sabemos bien de Sansón, sabemos bien de David, sabemos al Edwin después al final de su vida, y Samuel aún, no él mismo, pero sus hijos tuvieron problemas. Y vemos aquí otra vez que los profetas hicieron las cosas porque Dios le dio su palabra y ellos tenían que dar esas predicciones proféticas, no importaba lo que iba a pasar a ellos. Y vemos ahora, pasando de esto a nuestro segundo punto, que los logros mundanos de estos héroes de la fe, vemos ahora 33 a 35, algunas cosas que pasaron, porque explica, habla de los que yo podía contar de todo, pero ahora dice un poco de lo que ellos hicieron. Dice en versículo 33, dice, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia,
obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. La lista de logros cubre a todos los de Hebreos 11 de una manera u otra. Cada uno que hemos visto desde el principio de este capítulo hasta ahora, se cubre todos. Y lo que él menciona específicamente es lo que estas personas hicieron por fe. Conquistaron reinos aquí en versículo 33. Josué, un ejemplo, Josué conquistó específicamente 31 ciudades y reyes importantes en Josué capítulo 12. Y por fe seguía avanzando y conquistando lugares en asuntos de la tierra prometida cuando tenía 85 años de edad. Seguía con la responsabilidad que Dios había dado a él. En Josué 14. David, casi sin ayuda de nadie, debido a su fe en Dios, conquistó a los filisteos. Él tenía fe en Dios, que Dios iba a hacer la cosa. Recordamos lo que él dijo en 1 Samuel cuando él enfrentó a Goliat. No estás enfrentando a mí, sino estás enfrentando a Dios. Y podía matar a un hombre gigante comparecido a él como un joven. Y Dios estaba ahí. Y tenía confianza. Antes de eso, cuando mató al león y también al oso que había enfrentado cuando estaba como pastor con sus ovejas, él sabía que Dios iba a hacer cumplir lo que él dijo. Y así que vemos aquí que conquistaron reinos, parte de eso. También ellos realizaron actos justos. Hicieron juicios justos, actos justos. Se destruyeron los ídolos que habían idólatras, que las cosas que estaban haciendo el pueblo de Israel. Vemos en Jueces cada vez destruyeron los lugares donde ellos estaban escondiendo los ídolos o estaban adorando a los ídolos durante esos tiempos. Y durante todo el tiempo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento siempre tuvieron un problema con eso. Y con todo eso siempre subió líderes que Dios eligió para ponerlo. Estaban andando en una dirección así, Dios estaba con esos líderes para darles otra vez. Y ellos tenían fe que Dios y su palabra eran lo que ellos tenían que seguir, en contra de todos los demás. También en versículo 33 seguimos con que obtuvieron el cumplimiento de muchas promesas. Cuando usted vive su vida creyendo literalmente en la palabra de Dios, usted verá muchas bendiciones maravillosas venir en su camino. Si vemos aquí que ellos tuvieron promesas, también y también ellos cerraron la boca de los leones. Tanto Sansón como David recibieron literalmente el poder de Dios para cerrar la boca de un león matándolo. En el caso de Daniel, él pasó en la noche en una guarida de leones y Dios lo protegió. ¿Qué podemos ver de todo esto aquí? Vemos aquí que Dios estaba sobre todo. Y ellos creían y ellos tenían confianza y tenían fe en la realidad que Él iba a cumplir sus propósitos. Y vemos algunos de esos aquí. En versículo 34 también el logro mundano de fe que vemos aquí. Ellos apagaron el poder del fuego. Apagaron la violencia del fuego, como dijeron así. Y podemos pensar de los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos fueron
tirados por Nebuchadnezzar hacia el fuego, pero no lo tocó. Salieron sin nada quemado. Y también el rey vio que no solo estaban ellos tres, había un cuarto, otro hombre que estaba con ellos. Y dicen, sabemos, que eso sí, fue Dios, persona, una vista de Jesús antes de venir, pero Dios en persona estaba ahí con ellos en el fuego. ¿Qué podemos tener? El tipo de fe que tenían esos hombres cuando todos se habían arrodillado al frente de un ídolo, semejante a ese rey, y quedaron parados, solo los tres, en frente de todos. Qué difícil es hoy para nosotros seguir fiel al Señor en algo tan mucho menos, con mucho menos presión que ellos tuvieron en ese momento, solo para decir no a nuestros amigos, no a nuestros compañeros de trabajo, no a nuestro jefe, para seguir al Señor, en vez y saber que quizás vamos a enfrentar algún tipo de disciplina o dificultades, pero seguir fiel al Señor en el proceso. Imagina eso. Seguí en el versículo 34, también ellos escaparon del filo de la espada, en esa segunda parte. David, Elías, Eliseo, fueron algunos de los que literalmente escaparon de la espada. Y sabemos de David, cada vez que el rey Saúl estaba tratando de matarle, y Dios le ayudaba, y él siempre escapaba de todas esas cosas. También logró de fe en este mundo. Vemos también que ellos una vez fueron débiles, pero se volvieron fuertes. Porque dice, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Y de ahí aquí no se indica específicamente cuál era la debilidad. En el caso de Gedeón, se trataba de números débiles. En el caso de Sansón, se trataba de una carne débil que lo dejó humillado, hasta el punto que no podía ver nada, estaba ciego. Pero por la fe en Dios y en su palabra, la debilidad se convirtió en fortaleza. Sabemos, aún en el Nuevo Testamento había Pablo que tenía algo que hacía alguna enfermedad, algo que él tenía, y había pedido a Dios muchas veces para que sacara eso de él. Pero nunca fue así. Así esa debilidad, él sabía, fue algo para enfocarle más en Dios. Y vemos eso aquí ahora, que ellos también, en estos que están escritos, de quien el escritor está pensando, estaba recordando que esa debilidad se convirtió en fortaleza. Versículo 34, también logro de fe en este mundo, es el número 8 que estamos contando. También fueron hechos fuertes, pero se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. El punto es que ellos no eran poderosos en la guerra por ellos mismos, de verdad no, sino por la fe en Dios y su palabra. Leemos una y otra vez en el Antiguo Testamento, donde Dios usa a ellos, el pueblo de Israel, pero de maneras muy extrañas en sus guerras, que para que ellos vean que fue Dios que ganó la batalla, que hizo la guerra. Recordamos que hay un punto donde Moisés tenía que levantar sus manos, y bajaba sus manos, y él estaba muy viejo, y bajaba sus manos y ellos empezaban a perder.
levantaba de vuelta. Dios dijo, tienes que quedar con tus manos levantadas. Hasta que Josué tenía que estar atrás de él y quedar sus manos arriba, seguirlo. Que Dios quería que ellos sabían que Él fue quien da la victoria. También, Jericó, cuando estaban alrededor, caminando cada día, cantando, cantando, pasaba una vez por día, obedece 7 veces por día, al final, al 7 días, 7 veces por alrededor y después gritar y se cae todo. No tiene nada que ver con ellos, tiene todo que ver con Dios. Así que Dios fue quien dio la victoria. Y por eso ellos podían estar poderosos en la guerra, podían hacer las cosas porque Dios fue quien dio a ellos su fuerza y su palabra estaba en ellos. Esta fue la victoria. Así que podemos también nosotros, sabiendo que el secreto aquí para nosotros es que seamos poderosos en la guerra que estamos enfrentando nosotros mismos, porque estamos en una guerra espiritual. No estoy andando por todos lados como un soldado de algo físico y algo así, pero estamos en una guerra espiritual y tenemos que reconocer que somos débiles en nosotros mismos, que Dios es nuestra fuerza y que en su palabra está la victoria. Si tratas de ganar esta guerra usted solo, vas a perder, porque no tenemos fuerza a nosotros mismos para sobrevivir eso, pero Dios nos da el poder. Y si vemos por su palabra y tomamos el tiempo para leer su palabra y encontrar a Él aquí, cuando enfrentamos las cosas difíciles de nuestra vida, por medio de Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario para nosotros, Él ahora por medio de su palabra podemos saber que Él está en control, Él es soberano y Él nos da la fuerza que necesitamos. Confiar en Él, confiar con fe en lo que Él ha hecho y va a hacer. El último grupo que vemos aquí en versículo 35 también es: las mujeres recibieron de vuelta a sus muertos por resurrección. No solo la fe heroica fue demostrada por hombres, sino también por mujeres. Las mujeres creyeron la palabra de Dios. Ambos, Elías y Eliseo, fueron usados por Dios para traer de vuelta a uno que murió. Recordamos, para Elías le devolvió al hijo a la viuda de Sarepta en 1 de Reyes 17. Eliseo resucitó al hijo muerto de una mujer sunamita en 2 Reyes capítulo 4. Ambas mujeres creyeron en el poder vivificador de Dios y en la palabra de Dios a través de un profeta. Vamos a nuestro tercer punto, sobre 35 a 38, la resistencia de la fe y el maltrato de algunos de los héroes de la fe. Si leemos eso otra vez, vemos que otros fueron torturados, no aceptado su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Ahora se produce un cambio, como un enfoque en algunos que no parecían escapar de nada. No eran que ellos ganaron la batalla, sino parece que perdieron. Este grupo se parece que no salió, las cosas no salió bien, pero todavía tenían una fe heroica. Perseverarán y aguantaron, confiando en Dios cuando se enfrentaron
a cosas horribles. De hecho, el versículo 35 dice que podrían haber sido liberados de sus difíciles circunstancias si denunciaran su fe, pero no lo hicieron. Por la fe soportaron, creyendo en una mejor resurrección, que no los devolvería a este mundo temporal pecaminosa, sino que los llevaría al mundo eterno de Dios. Y también aquí vemos diferentes grupos aquí de maltratos que el pueblo de Dios soportó por fe. El primero, en versículo 35, vemos que algunos fueron torturados por su fe. La palabra tortura significa torturar golpeando o apoyando a alguien como un tambor. Ellos fueron en una situación muy, muy difícil. Y sintieron eso, pero todavía creían en una resurrección mejor que lo que traería de vuelta a este asqueroso mundo. Ellos sabían que enfrentar eso y recibir eso les lleva finalmente a su hogar eterno. Una mejor resurrección por medio de eso. Y nosotros tenemos que tener ese deseo también. Quizás has escuchado sobre la historia de cristianismo, de misioneros, de otros que han muerto por su fe, que terminaron muriendo. Algunos, no recuerdo de una familia que sobrevivió su hija, pero el matrimonio murieron por su fe. Antes de la guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, estaban en China. Y durante algo que está pasando ahí, ellos murieron. Otros que podemos recordar, quizás Jim Elliot es uno famoso. Y él y 4 otros hombres visitando a uno que nunca ha visto a ninguna persona fuera y bajó con su avión, y ellos trataron de llevar el evangelio a un tribu que nunca ha visto a alguien diferente de ellos. Los mataron. Pienso que fue Ecuador. Y lo mataron. Hay cosas así, se pasa a la gente, que torturados o mueren por medio de las cosas. Algunos fueron burlados por su fe en versículo 36. La palabra otros significa otros de un tipo diferente. Experimentado insultos. Nosotros quizás estamos experimentando eso ahora. Somos creyentes, somos cristianos en esta situación como somos ahora en nuestro país. No es algo, no miran a ti como bueno en eso, sino miran de otra manera. Quizás se encuentra con eso también, ser burlados por su fe. Otro dice, algunos fueron golpeados con azotes, esa idea de que estaban golpeados por su fe. Sigue así, algunos fueron encarcelados por su fe. No solo prisión, sino también cadenas. Recordamos en el Nuevo Testamento, Pablo y Silas. Ellos, cuando estaban estaban encarcelados muchas veces. Y Pablo, siempre, todavía tenía fe en lo que Dios iba a hacer. Y lo último fue que algunos fueron asesinados por su fe. Versículo 37. Apedreados, acerados, tentados, muertos a espada. Algunos murieron apedreados. El único registro bíblico real que tenemos de un creyente del Antiguo Testamento apedreado fue Zacarías en 2 Crónicas, capítulo 24. Se dice que por cuenta que Jeremías fue apedreado, y sabemos, sí, en el Nuevo Testamento, que Esteban fue apedreado. Y también Pablo, pero Pablo no murió, sino
saltó de vuelta, entró a la ciudad otra vez. A algunos los mataron cortándoles en dos. Isaías, según la historia, fue cortado en dos por los falsos profetas de Manasés, que se quedaron riendo y regocijándose. La historia dice que Isaías no gritó de dolor ni lloró, sino que siguió hablando hasta que realmente fue cortado en dos. Algunos fueron asesinados con una espada. Pablo fue uno que fue asesinado por una espada, al igual que miles de otros cristianos. A propósito, note que Hebreos 11:34, si miramos atrás a 11:34, dice que algunos escaparon del filo de la espada. Y ahora, Hebreos 11:37 dice que algunos fueron muertos a espada. ¿Y cómo explicamos esto? La respuesta es que no importa lo que Dios permita, es nuestra fe lo que nos hace heroicos. La clave de este capítulo es que estos creyentes operaban por fe en Dios y en su palabra, sin importar lo que enfrentaban. No importaba, podían vivir, podían morir, pero mantenían su fe enfocada en Dios y en su palabra, sabiendo eso. Así que Dios puede llamarnos a ganar batalla o puede llamarnos a perder batallas. El punto es que necesitamos mantener nuestra fe enfocado en Él y en su palabra. Si te enfrentas a una enfermedad, cree que Dios puede sanar. Y si no te sana, cree que Dios te ha confiado una prueba que te permitirá reflejar a Jesucristo. 1 Pedro 4, 12 y 13. Voy a leer que está cerca de donde está. 1 Pedro 4, 12 y 13. Dice así. Solo hay... No, perdón. Primero. 1 Pedro 4, 12 y 13. Y dice así: Amados, no se sorprenden del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjese, para que también en la revelación de su gloria se regocijan con gran alegría. Lo que está hablando de eso es de las cosas que estaban enfrentando, regocijarse, que podían estar también participando en el sufrimiento que Cristo también recibió. Y por eso podemos, independiente de lo que Dios haga, mantengamos nuestra fe enfocado en Él y en su palabra. Algunos también estaban totalmente desamparados por su fe. Y eso fue estos héroes de la fe que no tenían ropa bonita, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, andaban por ahí todos vestidos así. Esto fue el caso de Elías, Eliseo e incluso Juan el Bautista. Justo antes de morir, Pablo solo quería un abrigo. Otros también, algunos fueron maltratados por su fe en versículo 37, destituidos, afligidos, maltratados, estaban siendo presionados y de una manera muy estrecha. Ellos estaban enfrentando esas cosas, estaban maltratados y algunos también en versículo 38, algunos ni siquiera tenían un hogar para su fe, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Vivían en esos lugares. No tenían su propia casa, no tenían un hogar. Usted no puede dejar de ver la falsedad y la falacia del falso evangelio de la prosperidad de sanos y ricos que propagan muchos falsos líderes religiosos ahora. Podemos verlo.
Pero cuando lees este capítulo, los grandes héroes de la fe a veces tenían muy poco, pero mantenían su enfoque en Dios. ¿Sabes algo? No iban a recibir las cosas de que ellos esperaban. Vemos aquí en el último punto que tenemos, la evaluación celestial de todos estos héroes de la fe, versículos 38 a 40, nos dice aquí, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas, cavernas de la tierra, como terminamos en 38, 39. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueron hechos perfectos sin nosotros. Fue Jim Elliot quien dijo, no es tonto quien da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Perdió su propia vida, pero por el deseo de servir al Señor y compartir su evangelio a ese grupo. ¿Y sabes algo? Después de él, sí, vino muchos para traer el evangelio a ese tribu escondido en la selva de ese lugar. Y él no sabía que iba a pasar eso. Aún su propia viuda fue allá para ayudar. Así que hay 3 evaluaciones principales que Dios con respecto a su pueblo que literalmente toma la palabra. Bueno, primera cosa que debemos ver, el mundo no era digno de ninguna de estas personas. Sabemos eso en los paréntesis ahí que dice, de los cuales el mundo no era digno. No era digno. Aquí está la ironía de cómo son las cosas realmente. El mundo rechaza al pueblo de Dios. Es lo que hace. Si creemos en Dios, nos rechazan. Pero Dios dice que el mundo no es digno de su pueblo. Imagina eso. Porque burlan de ellos. Miran y dicen, mira, esa persona murió, todas las cosas que pasó mal. Pero al final de explicar todo eso, dice que el mundo no era digno de ellos. Segundo, al final aquí, todos ellos ganaron la aprobación de Dios por su fe. Como vemos en versículo 39, y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe. Estas personas sí oyen, bien, buen siervo y fiel de Dios, desde Dios. Si mantienes tu fe enfocado en Jesucristo y literalmente crees y defiendes la palabra de Dios, nunca serás olvidado de Dios, por Dios, y no va a hacerlo, sino que eres altamente elogiado por Él. Podemos tener esa confianza. Podemos ver que de medio de las cosas que si ganaron o perdieron, lo que sea, pero hicieron todo en fe, vamos un día ser aprobado por Él. Y tercero aquí, ninguno de estos recibió todo lo que había sido prometido por Dios. Sabemos en a final de 39, no recibieron la promesa. Todos estos héroes de la fe murieron buscando y anhelando al Mesías venidero que es Jesucristo. Todos que están en esta lista es antes que vino Jesús. Todos estaban mirando hacia que iba a pasar. El Mesías que necesitaban, el Redentor que ellos necesitaban. El Redentor de quien David escribía en Salmos. Todas esas personas en el Antiguo Testamento hasta que Jesús nació, vivió, murió. Y por eso no recibieron la promesa, pero sí estaban mirando y buscando para Él. Y sabían que iba a venir. Y todas las promesas de salvación que rodeaban a Él y a su reino, que estaban en el Antiguo Testamento, que vemos en Isaías y otros profetas que está escribiendo de eso,
se cumple en Jesús. Pero ellos no podían ver esa promesa todavía, no había llegado a ellos. Y así 40 nos dice, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Mientras todas esas cosas estaban sucediendo, Dios nos tenía en mente. Dios ha planeado y provisto algo mejor para nosotros. Verás, esos héroes de fe del Antiguo Testamento no podían morir en perfección porque Cristo no había muerto todavía. Pero todos esos héroes de la fe miraban hacia el futuro en busca de una perfección plena. Está mirando hacia allá. Pero no lo podía ver. Nosotros tenemos algo mejor y el algo mejor que tenemos es Jesucristo. Tenemos Jesucristo. Ahora tenemos la perfección. Jesucristo es el autor y finalizador de nuestra fe. Por su muerte en la cruz. Y tenemos una posición perfecta con Dios y esa perfección viene por una persona, Jesucristo. Porque Dios Padre no está mirando a nosotros en nuestros pecados, sino está mirando a la justicia de Jesús. Es como si yo podía pedir a Marcela parar directamente atrás de mí. Y estoy tan grande, ella no puedes ver a ella, solo puedes verme a mí. Si estás mirando a mí, no puedes ver a ella. La idea es igual. Nosotros ahora, cuando nosotros venimos en frente de Dios, sea por oración, y un día cuando estamos muertos y presentamos a Él, o Él viene de vuelta, nosotros estaremos aquí, pero es por medio de Jesús que está enfrente, que Él me mira a mí, y por su sacrificio ve su justicia, que cubre a mí, para que yo pueda ser, como sabemos, hijo o hija de Dios. Y todo es por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario, derramando su sangre en la cruz y muriendo, fue enterrado por 3 días y volvió a vida y fue al lado del Padre. Y por Él tenemos la confianza. Y por Él, adentro de Él es nuestra fe. Porque por medio de Él tengo la oportunidad de tener una relación íntima con Dios Padre Todopoderoso. Y terminamos hoy que esa perfección mientras vive en esta tierra, ninguno de esos héroes de fe del Antiguo Testamento tuvo, porque ellos no podían ver, estaban mirando para algo que iba a pasar, pero no podemos mirar a Jesús como nosotros podemos mirar a Él. Y por eso podemos dar gracias al Señor. Estamos en el periodo de historia donde estamos. Y observa cuidadosamente que Hebreos 11 comience con Abel y un sacrificio de sangre y termina con los creyentes siendo hechos perfectos por Jesucristo y su sacrificio de sangre. Interesante. Y la resurrección que un día nos reunirá a todos, tanto a los creyentes del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, es la primera resurrección que ocurrirá después. Así que hoy recordamos que nuestro deseo es que sabemos que nuestra fe sea uno que sea heroica, que es una fe que continúa confiando literalmente en la palabra de Dios con una creencia en el hecho de que Dios hará lo que dice que hará en su palabra. Confiamos en eso. Vamos a orar.